En principio te quiero agradecer primero, bueno, por el programa, segundo, por haber incluido estos temas en el programa, que me parece bárbaro que te involucres, porque son temas que tienen que ver con la salud, además de ser temas ambientales, ¿no? Sí. Mira, la verdad es que a mí me sorprendió, bueno, en realidad no es tanta sorpresa porque ya esto pasó antes, no con esta persona, sino con otras, y bueno, parece que compitieran en quién voy a decir una barbaridad, pero quién puede ser más pavote de pensar en sí mismo y en hacer este tipo de hazañas, entre comillas, no sé, de experiencias, no sé, lo veo, más allá de la frivolidad que significa, lo veo como una cosa ridícula en un tiempo de pandemia donde se necesita tanto apoyo para que los países que no tienen vacunas, para los suministros y los insumos que hacen falta, que se gaste una millonada de plata en esto, en principio, ¿no? Ahora vamos a hablar del tema de la contaminación, pero en principio lo que cuesta esto, más allá de que, bueno, vos te referís al multimillonario y el que fundó, el ex CEO de Amazon, Jeff Bezos, que justamente el martes, el Día del Amigo, que se cumple siempre el aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, él lo hizo con su prototipo, con su propia empresa, con su propio cohete, digamos, no, con su propio dispositivo, digamos, llamémoslo así, porque tampoco es un cohete exactamente. La verdad que haya salido en todos los diarios, que voló con un vuelo exitoso y que atravesó la troposfera, que llegó a la estratosfera, a mí me parece un disparate, porque más allá que él se capta que en el caso de él en particular, a diferencia del que lo precedió, que fue hace unos días atrás, él dice que es un vuelo que no produce contaminantes porque utiliza una tecnología distinta. Hay algo que es muy grave, que es que cuando vos atravesás la tropopausa, vos sabés que entre la troposfera, que es la baja atmósfera, y la estratosfera, que es la capa que viene después, digamos, todo es la atmósfera, ¿no? Pero tiene distintas capas, pero la tropopausa es una línea de quietud, donde se ve generalmente cuando hay nieves de tipo cumulus nimbus, que vos las ves que se achatan en determinado momento, que tienen una forma como de yunque. Bueno, ahí es donde está esa línea que te digo de quietud, que se llama tropopausa, ¿no? Que es una zona de transición entre la troposfera y la estratosfera. Y en general, por supuesto, va variando, depende de la latitud, de la época del año, depende de la altura. Por ejemplo, en los polos tiene más o menos 9 kilómetros y en la zona del Ecuador tiene 17 kilómetros, que es lo máximo y lo mínimo respectivamente que se pudo, digamos, medir. Pero es una capa que es muy importante que no se atraviese, porque lo que pasa en la estratosfera, más allá de estar la capa de ozono, cuando vos abrís la troposfera, por ejemplo, con explosiones nucleares o con vuelos supersónicos, fíjate que esa es una de las razones por las cuales en su momento se prohibieron los Concorde, ¿viste? El Concorde de la Air France, que iba de París a Nueva York muy rápido, sí. ¿Viste? Atravesaba el Atlántico rapidísimo, o de la British Airways, que iba de Londres a Nueva York. Bueno, esa es una de las razones, entre otras, por las cuales en su momento se había prohibido y ahora aparecen con una tecnología distinta. El problema es que cuando vos rompés la tropopausa, empieza a pasar determinados contaminantes que dañan la capa de ozono, muchos de los cuales fueron reemplazados ya por el protocolo de Montreal en el año 87, pero en realidad vos dejás que pase más radiación ultravioleta, que la Tierra se recaliente más. Además, la radiación ultravioleta B es la que daña la piel, la que daña... vos fíjate que todas las cadenas alimentarias empiezan en los vegetales, entonces daña la maquinaria fotosintética de las plantas, te dañan los cloroplastos. Entonces se rompen las cadenas alimentarias, o sea, hace un desastre. Por una simple frivolidad o por empezar a querer, digamos, mandar... no sé cómo decirte, pero mandarse una hazaña, que no, a mí no me parece tal, qué sé yo, el tipo, como es la persona más rica del globo, del planeta, ¿quién le va a decir algo? El tipo llegó a los 106 kilómetros de altura, antes de volver a la Tierra, en 11 minutos, para poder ver la curvatura de la Tierra, que ya todo el mundo sabe que la Tierra es curva, porque nadie se cree lo que dicen los terraplanistas, ¿no? Tenemos los satélites para eso, que nos mandan información. Tal cual. Entonces, la verdad que me parece que, qué sé yo, no sé, me parece una barbaridad.
Bueno, además viajó con una persona muy grande, con de 82 años, viste, con un hijo holandés de 18 años, qué sé yo, para mostrar que, bueno, fue los acompañantes eran la persona más anciana y la persona más joven en ir al espacio, que tampoco fue tal, porque tampoco fue el espacio, o sea, tuvieron unos momentitos, unos minutitos de ingravidez, o sea, de estar fuera de la gravedad. Y bueno, creo que llegaron si la memoria no me falla, creo haber leído que llegaron a 76 kilómetros de altura y después hicieron 30 kilómetros más para poder ver la curvatura de la Tierra y ahí sentir la falta de gravedad, ¿no? Sí, tal cual. No sé, yo lo veo como un disparate. Ya había habido anteriormente la experiencia de Richard Branson, el otro magnate millonario, con otra nave, que esa sí es terriblemente contaminante. Más allá de todo lo que ya te conté, en el caso de este otro hombre se llamó Spaceship Two, creo, algo así, que en vez de salir de Texas, como salió Branson, salió de California y llegó a creo que 82 kilómetros de altura, ¿no? Que es la altitud a partir de la cual la NASA te dice que tenés el estatus de ser astronauta. Pero, o sea, lo que ellos quieren es abrir un turismo espacial, viste, para el futuro. Ahora, yo, contestando un poco a tu pregunta, me pregunto, ¿no? Es una pregunta que me hago como bióloga y ecóloga. Cuando esto sea posible, y aunque lo pueda hacer gente con altos recursos económicos, ¿cuándo va a ser ese momento? Va a ser el momento en el cual ya habríamos pisado el tipping point, o sea, el punto de no retorno de la Tierra, que ya estamos muy, muy en el borde, que no puede haber vuelta atrás, y con lo que está pidiendo el acuerdo de París, ¿viste? De que los países se vuelvan carbono neutral en pocos años, directamente no va a haber seres humanos, ¿entendés? Porque la Tierra va a seguir estando. Cuando la gente dice tenemos que cuidar el planeta, no, el planeta se cuida solo, el planeta va a estar feliz cuando desaparezca el ser humano. El problema es que vamos a desaparecer como especie, el Homo sapiens sapiens, ¿entendés? Sí, tal cual. Y además estamos hablando, a ver, partamos de una cosa también, ¿no? Que, a ver, de esto de decir qué tan contaminante es. Si el vuelo de un avión genera contaminación, yo no me quiero imaginar las cantidades de partículas que se liberan en la atmósfera terrestre cuando estamos hablando de estos cohetes que utilizan además una cantidad inmensa de combustible. Sí, y que hasta están pensando en 400 vuelos. Bueno, en el otro caso que te mencionaba, por ejemplo, usó queroseno. El queroseno es un derivado del petróleo. O sea, inclusive, bueno, suponete, aunque vos liberes vapor de agua, el vapor de agua también es un gas de invernadero, ¿entendés? Y no es lo mismo el vapor de agua acá en la baja atmósfera que el vapor de agua en la estratosfera. Además, cuando vos rompés la tropopausa, por ejemplo, ahora se están usando muchísimos fertilizantes artificiales, a diferencia de otra época, previa a los 60, por ejemplo, o a los 50 del siglo XX, que se usaban los fertilizantes naturales. Ahora, en la producción de los agronegocios, usan mucho fertilizante artificial. Entonces, esos fertilizantes también, cuando llegan a la estratosfera, rompen la capa de ozono. Y eso no entró en el Protocolo de Montreal. Lo que entró en el Protocolo de Montreal para proteger la capa de ozono fueron los clorofluorcarbonados, de los aerosoles, de los equipos de aire acondicionado, de las heladeras que se reemplazaron, o los bromofluorcarbonados de los extinguidores de incendio, ¿no? Pero no el caso de estos fertilizantes artificiales. Entonces, la verdad que pensar en unos pocos turistas muy adinerados que tengan la posibilidad de ir al espacio por una diversión, porque están aburridos de su vida, porque no saben qué hacer de su vida. Bueno, mejor que se vuelvan personas filántropas, que donen dinero a lo que se necesita. En un momento de pandemia, donde los ecólogos ya sabíamos que esta pandemia iba a llegar, lo que no sabíamos era cuándo. Yo siempre lo comparo con la predicción de los geólogos cuando ven las líneas de falla o las uniones entre las tectónicas de placas, que saben que ahí va a haber terremotos. Lo que no saben es cuándo. Bueno, a los ecólogos nos pasó lo mismo con la pandemia. Nosotros sabíamos que esto iba a llegar, lo que no sabíamos era cuándo, ¿entendés? Entonces, a mí me preocupa soberanamente esta frivolidad total de que realmente quieren, o sea, Bezos, por ejemplo, se jacta de que sus cohetes Blue Origin son más ecológicos que los VSS de Unity de Branson, pero eso a mí no me dice nada.
¿entendés? Porque él dice que, bueno, no, él usa hidrógeno líquido y propelentes de oxígeno líquido y no sé qué, y en cambio el otro usó, Branson usó propelente híbrido que tenía un combustible sólido, que estaba hecho sobre la base de carbono, de un gas derivado del petróleo que se llama polibutadieno, y un oxidante líquido, óxido nitroso. El óxido nitroso es el gas de la risa, que es horrible, sí. es uno de los gases más contaminantes. O sea, el óxido nitroso, cuando también se combina en la atmósfera, se transforma en dañino para la capa de ozono, inclusive. Hasta se puede convertir en nítrico, cuando en óxido nítrico, es un cambio de valencia nada más del nitrógeno, y resulta que después lo combinas con agua y tenés ácido sulfúrico, que aunque sea una precipitación débil, digamos con lluvia, es un ácido fuerte. En una simple llovizna te hace un desastre esa lluvia ácida, ¿entendés? Entonces los tipos, yo creo que para mí tenían que haber hecho una evaluación de impacto antes, y estoy segura que no se lo hubieran aprobado. Lo que pasa es que ¿quién va a decir que no a los millonarios, a estos magnates? ¿Quién va a decir que no? Y además también en un país donde justamente estas cuestiones a veces parecen no tener líneas prioritarias, por más que en los discursos se los diga y el presidente Biden hable, a veces las leyes del mercado influyen más que toda la evidencia que hoy tenemos respecto al daño que se le ha hecho al planeta y todo este desequilibrio que se está viendo, ¿no? Por ejemplo, las temperaturas que se vieron hace unos días en el norte de Canadá y Estados Unidos al oeste, o en Europa, lo que ha pasado en los últimos días, bueno, evidencia lo que ya venimos diciendo desde hace mucho tiempo, que los desastres, los fenómenos naturales van a ser cada vez más agresivos, o sea, las temperaturas van a ser mucho más altas, los fríos van a ser mucho más bajas las temperaturas, y todas estas cuestiones, y por ahora parecería que, no sé hasta qué punto vamos a tener que llegar a vivir una catástrofe, no sé a qué nivel, como para que verdaderamente se cambie este paradigma de decir yo porque tengo dinero puedo hacerlo y las consecuencias que los paguen los más pobres. Por supuesto, no, la verdad que es absolutamente tal como vos decís. Mira, más o menos 2/3 de los gases de escape del combustible que estos tipos están liberando a la estratosfera, sobre todo el anterior, el que te dije, no el de esta semana, ¿no? Que más o menos cuando llegan a la estratosfera, que es la altura que te dije antes, pueden persistir por lo menos 3 años. Es una barbaridad. Vos imaginate que, qué sé yo, ¿qué podemos saber lo que puede pasar dentro de 3 años? Puede venir otra pandemia, esperemos que no, ojalá yo me equivoque con todo lo que digo, pero el otro día, volviendo a ver el documental de mi colega Sergio Federovisky, Punto de No Retorno, él insiste todo el tiempo que ya estamos en el punto de no retorno. O sea, por más que uno quiera ser optimista con respecto a los problemas ambientales, ¿no? Es muy difícil serlo, ¿viste? Porque vos ves este tipo de actitudes y vos decís, ¿cómo puede ser que estos tipos no se den cuenta? Porque además además alguien le tuvo que haber dicho, por ejemplo, que las altas temperaturas, cuando no solamente durante el lanzamiento, que se recalienta esa zona de Texas que es re seca, o California en el caso del anterior, y después de reentrada, cuando se queman los escudos térmicos protectores de las aeronaves, viste, que vuelven, sí. Ahí convierten ese nitrógeno estable en el aire, que sabemos que es el más del 70 y pico por ciento de los gases del aire son nitrógeno. Entonces eso se convierte en óxidos de nitrógeno reactivos y eso es terrible, ¿viste? Y vos dejaste los agujeros en esa línea de quietud, de tranquilidad en la tropopausa, como son más livianos que el aire, suben y se meten a la estratosfera y hacen un desastre. Ahora que la capa de ozono se estaba recuperando.